Hola y bienvenidos. En este video tutorial vamos a ver cómo hacer uso de parámetros en nuestros dashboard en tiempo real. Comenzamos. Bueno, lo que vais a ver en este vídeo es parte de nuestro curso de Microsoft Fabric que tenemos en tuyoyexcel.com. Estamos dedicando tutoriales a lo que es el análisis en tiempo real con Microsoft Fabric. Estamos creando un dashboard en tiempo real donde si veis un poquito durante el tutorial, durante el vídeo vais a ver cómo las visualizaciones se actualizan de manera automática. Y esto es lo que es el tiempo real con Microsoft Fabric, ¿vale? Aplicado un poquito en este caso a paneles o dashboards de Microsoft Fabric o de Power BI. Veis un poquito que lo que vamos a ver en este video tutorial es el poder crear parámetros dentro de nuestro panel que nos permita filtrar nuestras visualizaciones. En este caso nos muestra la visualización, bueno, pues el número de viajes que han hecho los taxis de Nueva York durante un periodo de tiempo y cuyos trayectos llevaban un pasajero, dos pasajeros, tres pasajeros y demás. Si nosotros elegimos dos pasajeros, pues veis un poquito que las cifras cambian. Por lo tanto, lo que trata este vídeo tutorial es en crear este tipo de parámetros con sentencias KQL. Bueno, si te interesa aprender a hacer todo esto que estás viendo en el vídeo tutorial y un poquito cómo trabajar con Microsoft Fabric, un entorno totalmente espectacular que se va a convertir en totalmente imprescindible dentro de poco tiempo, bueno, pues te comentamos que en tuyoyexcel.com tienes un curso que llega ya casi hasta las 24 horas de duración. Nada más, te dejo con el vídeo tutorial donde te enseñamos a crear estos parámetros. Un saludo, chao. Bueno, vamos a ver lo que son los parámetros KQL cuando trabajamos dentro de nuestros dashboards, paneles en tiempo real. Vamos a entrar en el dashboard que creamos en el vídeo tutorial anterior. Veis un poquito que lo tenemos aquí. Veis un poquito que se siguen actualizando en tiempo real las cifras. Veis un poquito como el iconito de actualizar se actualiza constantemente. Y veis que cuando recibe nuestros nuevos datos, bueno, pues la actualización se muestra los datos nuevos. Bueno, ¿qué es un parámetro dentro de un panel en tiempo real? Bueno, veis un poquito que tenemos aquí un parámetro creado. Cuando nosotros creamos un panel, se crea un parámetro por defecto. Quiere decir que dentro de nuestro panel, si alguna de las visualizaciones tiene algún campo que está configurado en este parámetro, bueno, pues ese campo se filtraría por el parámetro que nosotros elijamos. Si nosotros nos vamos aquí a administrar, vamos a ver todos los... Bueno, si nos vamos al modo edición, si nosotros nos vamos a parámetros, vemos que tenemos un parámetro creado. Desde aquí vamos a poder crear los nuestros. Pero si editamos, nosotros vemos que tenemos un parámetro de tipo intervalo de tiempo. Veis un poquito que nos deja elegir 2, 3, 4, 5 tipos de parámetros diferentes. Vamos a hacer un ejemplo nosotros con el de selección única, pero un poquito para que veáis cómo está configurado. Es un intervalo de tiempo, entonces nosotros podemos configurar dos variables. Estas dos variables van asociadas a una columna de nuestra base de datos KQL. Pero cuando nosotros en nuestras visualizaciones queremos que se filtren por esas columnas a las cuales hace referencia estas variables, pues tenemos que hacer referencia a estas variables. Y veis un poquito bueno, esta es la manera de configurarlo. Este es un poquito, por así decirlo, más sencillo que el que nosotros vamos a hacer. El que nosotros vamos a hacer tiene más configuraciones, pero un poquito para que veáis lo que son los parámetros. Los parámetros son esta especie de filtros que aparecen aquí. Entonces nosotros vamos a crear un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Nosotros en esta visualización tenemos una consulta muy sencilla. Nos vamos a ir aquí a... Esta es la consulta KQL que tenemos. Simplemente nos cuenta los registros de nuestra tablita. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, que no, queremos que nos cuente
aquellos trayectos. Todas estas filas son trayectos de taxi. Entonces nosotros podemos añadir aquí un parámetro que es un filtro en el que nos cuente los trayectos pues en los que el taxi llevaba un pasajero, llevaba dos pasajeros, llevaba tres pasajeros. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro panel es añadir aquí una lista desplegable que nos diga, dinos cuántos viajes, que es lo que muestra esta visualización, dinos cuántos viajes se han realizado, pero cuando el taxi lleva un pasajero, dos pasajeros, tres pasajeros, cuatro pasajeros, etcétera, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en este vídeo tutorial. Para ello necesitamos en nuestra base de datos KQL, nosotros tenemos esta tablita que es sobre la que estamos haciendo las consultas. Si nosotros nos vamos aquí a Query Table, hay una consulta que nos dice, nos muestra el esquema. Entonces, el número de pasajeros nos lo muestra en este campo, que es el passenger count, que es de tipo long, que luego vamos a necesitar cuando nosotros configuremos nuestro parámetro. Bueno, para crear un parámetro nos vamos a ir al método edición y le vamos a decir nuevo parámetro. Le vamos a decir agregar. Veis un poquito que tenemos el que viene por defecto creado. Pues vamos a crear otro. El parámetro base se va a llamar número de pasajeros. Ahí lo tenemos. El tipo de parámetro va a ser selección única. Vamos a decirle que seleccione el usuario, bueno, pues por un viajero, por los trayectos por un viajero, dos viajeros y demás. Le podemos añadir una descripción al parámetro, por si luego tenemos varios, que saber un poquito con esta descripción qué es lo que hace. El nombre de la variable, que es el que luego vamos a necesitar utilizar en la consulta KQL que hace referencia a esta visualización para que se filtre por este nombre de variable. Este se lo podemos decir como que sea el número pasaje, ¿vale? Un poquito para diferenciarlo de la etiqueta del nombre del parámetro, por así decirlo. El tipo de datos que contiene la columna hemos dicho que era long, por lo tanto se lo vamos a elegir. Mostrar en páginas, bueno, el dashboard puede tener varias páginas y demás, un poquito para que aparezca el parámetro en una página o en una página concreta o en todas. Vamos a seleccionar todo. Y aquí le vamos a decir la consulta. Tenemos que crear una consulta a la que haga referencia el campo passenger count, ¿vale? Le vamos a decir, por ejemplo, totalízame en una columna que se llame viajes realizados, pues que me cuente los registros por passenger count. En la tablita, bueno, pues viene en passenger count, puede ser que tenga 0 pasajeros, un pasajero, dos pasajeros, tres pasajeros, cuatro pasajeros. Entonces me va a contar cuántos registros hay por cada número de pasajeros diferente. Me lo va a colocar en esta columna, ¿vale? Simplemente lo que necesitamos es mostrar en la consulta este campo. Por lo tanto, cuando nosotros le damos a ejecutar, veis que el passenger count tiene 0 valores, 1, 2, 3, 4, me parece que tiene hasta el 8. Y luego te cuenta los viajes realizados, ¿vale? Para un pasajero tiene estos viajes realizados, para dos pasajeros esto. Pues es lo que queremos que nos muestre aquí, pero cuando nosotros filtremos por un pasajero, 2, 3, 4, etcétera. Entonces le vamos a dar a aceptar. Un poquito más abajo, que tenemos para configurar. Tenemos para configurar en la columna de valor. La columna de valor es lo que nos va a mostrar aquí en el parámetro. Le vamos a decir passenger count. ¿Vale? Vamos a decirle que aquí en el parámetro nos deje elegir por 0, 1, 2, que son estos valores que tenemos aquí. Y en los valores a mostrar, pues le vamos a decir también que sea el passenger count, por ejemplo. ¿Y qué tenemos más por aquí? Tenemos luego, como esto va a mostrar una lista desplegable y demás, pues tiene las opciones de agregar valor vacío, auto reset y demás. Lo podéis elegir y probar si queréis. Y el valor predeterminado que va a tener la lista desplegable es un 1. ¿Vale? Si no seleccionamos nada ni modificamos nada, pues va a tener un 1 aquí y va a mostrar todo por el 1. Y en principio no vamos a configurar nada más, le vamos a dar listo. Y veis un poquito que nos ha creado el parámetro. Ya tenemos el parámetro que venía por defecto y el número y el nuestro que se llama num pasajeros, ¿vale? Que es el que te viene aquí. Entonces, nosotros ya nuestro panel ya lo podemos filtrar por que nos muestre aquí
el número de viajes, pero de aquellos viajes que ha tenido, por ejemplo, 0 pasajeros. No se filtra nada todavía porque tenemos que modificar la consulta, pero veis un poquito que el parámetro nos está funcionando de manera perfecta. Estamos eligiendo el número de pasajeros de los cuales queremos que nos cuente los registros. Lo que pasa que esta consulta se la tenemos que modificar, porque le tenemos que decir anteriormente, le tenemos que decir que nos filtre por ese parámetro. Entonces le tenemos que decir la columna era le vamos a poner un where passenger count, es la columna de la tablita, me la va a filtrar que sea igual al parámetro. El parámetro es el nombre de la variable que nosotros le hemos dicho, a la cual vamos a tener que hacer referencia en esta sentencia SQL. Le hemos dado un guión bajo, porque en el parámetro por defecto las variables iban con el guión bajo. Entonces, para cuando seleccionas un guión bajo, veis un poquito que te aparecen todas las variables que puedes elegir para asignar a tu consulta KQL. Entonces, le vamos a decir número de pasajeros, ¿vale? Y veis un poquito que de toda la tabla me va a filtrar por la columna passenger count y que coincida exactamente con lo que hemos elegido en el parámetro. Le vamos a decir aplicar cambios y veis un poquito que nos está mostrando 31.000 viajes para 6 pasajeros. Pero si nosotros le ponemos 2 o 3, pues te pone 101. Si nosotros le ponemos 1, por ejemplo, pues te dice 1.900.000. Bueno, pues estos son los parámetros. Podemos crear tantos parámetros como queramos y un poquito veis que van asociados a consultas KQL, pero están súper espectaculares el crear estos parámetros y añadirlos a tu informe a tu panel. Estamos trabajando con paneles, a tu panel de Power BI. Repito, no tenemos nada que nos filtre por tiempo a los que hace referencia a este parámetro, pero igual podríamos haberlo configurado. Bueno, hemos hecho este y demás. También tenéis aquí el nuevo parámetro. Veis un poquito que tenemos 5 parámetros diferentes, ¿vale? Dependiendo del que elijáis, pues tiene una configuración diferente y demás. Este de intervalo de tiempo es el que viene por defecto, pero que sepáis que tiene otros cuatro más. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo tutorial. Espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.